aquí podemos cerrar con esta diapo donde vemos este paisaje, a veces naturalizado por demás, de una gran ciudad donde aparece este símbolo de la autopista y el tránsito, y por debajo estos asentamientos urbanos que, como se observa a simple vista, no garantizan buenas condiciones de vida. Y decir, para dar paso al siguiente tema, que para que ustedes se ubiquen, hoy por hoy, a nivel mundial, uno puede decir que la mayor prevalencia de problemas de salud se relaciona a enfermedades no transmisibles. Sin embargo, digamos, en los sectores populares, donde todavía se padece condiciones de hacinamiento y falta de acceso a infraestructura urbana, las enfermedades infecciosas se expresan en mucho mayor porcentaje que en los sectores de mejores ingresos. Y esa distribución de los problemas de salud hay que poder problematizarla, hay que poder explicarla, analizarla y sobre todo abordarla para poder transformarla. Bueno, con este segundo capítulo de este encuentro queremos trabajar y sobre todo problematizar, como veníamos diciendo, cómo se da la distribución de los problemas de salud en la población, teniendo en cuenta toda la descripción que hicimos de la vida en las ciudades. Primero pasar revista un poco a las cuestiones más conceptuales. Para eso les ofrecemos también como bibliografía imprescindible un texto de Jaime Breil del año 1996 que se llama Género entre fuegos, es solo una parte, donde él, bueno, define algunas categorías de análisis. La primera, digamos, tiene que ver justamente con la inequidad social, ¿no? Y él va a decir que en última instancia la inequidad social expresa las contradicciones sustanciales de poder que enfrentan los grupos existentes en una sociedad. Y esta expresión en realidad remite a la apropiación y reproducción del poder que ocurre en tres dominios de distinta generalidad y peso determinante, que son las relaciones sociales de clase, las relaciones etnonacionales y las relaciones de género. Es decir que, digamos, la fuente primigenia de toda inequidad es la apropiación de poder, que tuvo estas tres formas originales. La apropiación privada de la riqueza, que dio, digamos, origen a las clases sociales, la apropiación patriarcal del poder, que dio origen, digamos, a las relaciones de género, y la apropiación de poder por parte de grupos étnicos históricamente situados en ventaja estratégica. Antes de avanzar, digamos, con la descripción de estas distintas relaciones, es importante, digamos, y esto también lo van a encontrar en el texto, una diferenciación entre estos tres conceptos. Por un lado tenemos la idea de diversidad, por otro lado la idea de inequidad y por otro lado la idea de desigualdad. Cuando hablemos de diversidad, digamos, vamos a estar hablando de una categoría que es netamente descriptiva de las diferencias que se expresan naturalmente en la sociedad, ¿no? O incluso en la misma naturaleza. Tiene que ver con el carácter heterogéneo de la realidad y eso, con entender que las cosas son distintas, ¿no? Simplemente eso, describe algo que es diferente. Y de hecho uno podría decir que en una sociedad equitativa lo diverso es una característica enriquecedora. Pero cuando en una sociedad está fundada, digamos, sobre bases inequitativas, lo diverso puede constituir un vehículo, decimos, de explotación y subordinación, que es lo que finalmente sucedió. Bien, a diferencia, el concepto de inequidad nos va a hablar de
esa distribución, distribución y apropiación del poder que hace que algunos sectores de la población se vean subsumidos frente a otros en relación a estos tres dominios que mencionábamos hace un rato, que tienen que ver con las relaciones sociales, etnonacionales y de género, y que remiten a cuestiones bien estructurales respecto del funcionamiento histórico de nuestra sociedad moderna. Y por otro lado tenemos el concepto de desigualdad, que muchas veces nos permite establecer algunos parámetros relacionados a la inequidad, ¿no? Pero son indicadores parciales, como por ejemplo la desigualdad en los ingresos, la desigualdad en los niveles educativos. Digamos que son, como dice Jaime Breil, evidencias empíricas que deben contextualizarse, ¿no? Es decir, que yo, digamos, si me quedo con el epifenómeno o con la expresión, digamos, más superficial, voy a poder ver la desigualdad de los ingresos, o voy a poder ver la desigualdad en el acceso al mercado de trabajo, o voy a ver incluso la desigualdad en el acceso a infraestructura urbana. El tema es explicarse por qué, en términos estructurales, se da esa distribución desigual. Y ahí es donde se aplica el concepto de inequidad. Y ahí es donde tenemos que problematizar la cuestión del poder. Por eso Jaime Breil va a decir que una comprensión integral de la equidad debe tener en su centro el grado de acceso al poder y cómo se distribuye y reproduce de acuerdo al desarrollo de relaciones históricas. Bueno, volviendo un poquito a estos tres dominios, para poder ampliar un poco, tenemos primero, digamos, las relaciones sociales de clase, que son, en primer lugar relaciones de poder económico y dependen de la ubicación diferencial de los grupos en el sistema de producción. Tiene que ver con las relaciones de propiedad sobre los bienes y los medios de producción, ¿no? Ser o no propietario de esos medios de producción, del grado de control, de las relaciones técnicas que las personas de ese grupo tienen sobre la marcha del proceso productivo y de la cuota que les toca para su consumo de acuerdo a las relaciones de distribución. Por otro lado tenemos las relaciones étnicas. Ahí Jaime Breil va a hablar de una construcción histórica cultural de base racial que se define por un conjunto de atributos culturales como el idioma, el vestido, la religión, las instituciones, que le van otorgando una identidad global aceptada por determinado conjunto, ¿no? En ese sentido, digamos, lo que va a subrayar Jaime Breil es que mientras más poder tengan, digamos, los grupos etnonacionales, mayor capacidad para empujar la transformación plurinacional y multiétnica de la sociedad. O, cuando su deseo es dominar otras etnias, pueden terminar imponiendo una mentalidad monocultural y racista. Finalmente tenemos las relaciones de género, que por suerte están mucho más problematizadas hoy, y justamente habla de construcciones culturales que surgen históricamente alrededor de la diferenciación sexual y biológica entre hombres y mujeres. Estas disimilitudes genotípicas y fenotípicas han devenido en diferencias fundamentales de poder y dominio sobre todos los ámbitos de la reproducción social. Es decir, que los patrones de género realizan y reproducen las relaciones interpersonales. Pensemos nomás en los espacios, digamos, donde estas relaciones de género se expresan, como en el hogar, en el trabajo, la vida familiar cotidiana, el hacer político, la capacidad de incidir en las ideas, en la cultura, en la subjetividad, ¿no? Esto, por suerte, decía, está muy problematizado hoy y bueno, a través del movimiento feminista se ha puesto en agenda la necesidad de ir deconstruyendo
esta relación de poder desigual entre hombres y mujeres. Por eso es que, digamos, Jaime Brel va a decir que toda propuesta integral de un mundo equitativo, es decir, de poder evitar estas desigualdades que son injustas, ¿no? Tiene que tocar el problema del poder. Y ahí él va a discriminar esos distintos tipos de poder y sus formas. Por un lado aparece el poder económico, que dice, bueno, es la fuente básica de todo otro tipo de poder y se concreta básicamente en las posibilidades de propiedad y usufructo, en el poder político, que tiene que ver con la capacidad de incidir y moldear la formación de las ideas y la subjetividad colectiva, el poder científico-técnico, que tiene que ver con la capacidad de generar, acceder y manejar el saber, y el poder administrativo, que lo define como la capacidad de manipulación eficiente de todas otras formas de poder. Así que, digamos, como para sintetizar, vamos a decir que la inequidad surge, entonces, siguiendo a este autor, de la concentración de poder. Y eso se reproduce en tres formas sociales que se alimentan mutuamente, que son la dominación patriarcal, la dominación de una clase sobre otra y la dominación de una forma etnonacional sobre las restantes. Entonces, lo que va a plantear este autor es que cualquier, digamos, combate, lucha que se quiera dar para el destierro de una sola de esas formas es de alguna manera incompleto. Digamos que es importante siempre que pensamos en cómo se distribuyen, por ejemplo, los problemas sociales o de salud, de manera inequitativa, siempre hay que tratar de ponerse esta lente de la triple inequidad para poder abordar la complejidad de estos problemas. Pensemos cómo en la década del 90 se expresaba, por ejemplo, la distribución de la pandemia por HIV-Sida, afectando particularmente de manera focalizada a las mujeres negras pobres. O sea, si había una población más afectada en esta distribución del problema, eran las mujeres pobres y negras. Y ahí se hace muy visible esta lente de la triple inequidad. Y si somos atentos, la internalizamos y la incorporamos, vamos a poder, digamos, analizar más abarcativamente los problemas a los que nos vayamos enfrentando a lo largo de la vida profesional. Por eso, para finalizar, les propusimos un recorte de un texto también del médico sanitarista Mario Rovere, donde él va a decir que el derecho a la salud requiere para su concreción y universalización del cumplimiento de un conjunto de requisitos y del establecimiento de condiciones equitativas en varias esferas, ¿sí? O sea, es decir, que para poder construir este mundo equitativo que mencionaba recién Bray y que recupera ahora Mario hablando del derecho a la salud, es necesario que garanticemos equidad en varias esferas. Y Mario lo que va a decir es que históricamente, que se pensó en el derecho a la salud, siempre se pensó o se asoció más frecuentemente con la equidad en la atención, es decir, con el acceso equitativo a los servicios de salud, en una calidad que fuera homologable, ¿no? Es decir, que todas las personas, vivieran donde vivieran, pudieran acceder a la atención médica, pero, digamos, un poco recuperando esta lentes de la triple inequidad. Mario también, y esta mirada crítica, ¿no?, de cómo se van construyendo los problemas de salud y cómo luego se distribuyen en la población,
Mario también va a decir, también hay que garantizar equidad en los riesgos, es decir, tenemos que garantizar que los grupos sociales, cualquiera sean, barrios, grupos étnicos, no estén expuestos a los riesgos que implica enfermar, ¿no? Tenemos que garantizar equidad en la protección y reducción de los riesgos de enfermar, discapacitarse o morir por causas que son evitables. Hay que prevenir la exposición a los contaminantes, carencias nutricionales, hay que garantizar un ingreso mínimo, acceso a servicios de saneamiento, ya todo esto otro que estábamos hablando, es decir, cuando uno piensa en el derecho a la salud, no puede pensar solamente en que la gente tenga accesos a los servicios de salud, porque justamente como venimos hablando, estamos todos muy expuestos a distintos peligros, pero nuestro grado de exposición varía, de modo que el riesgo de enfermar para todos es distinto. Y esto es lo que estamos problematizando hoy. Porque cuando nosotros, recuperando un poco lo dicho al comienzo, vemos esta configuración del suelo urbano, vamos justamente analizando cuáles son las condiciones de vida de la población y por qué entonces se enferma. O sea, si yo vivo cerca de un basural, si soy un trabajador informal y precarizado, si tengo déficit, vivo, digamos, en condiciones de déficit habitacional, si no tengo acceso a agua segura, si resido en lugares cercanos a basurales a cielo abierto, si me tengo que tengo reducido mi derecho a la movilidad y tengo inconvenientes, digamos, para tener garantizado mi acceso al transporte público, lo cual, digamos, también me enfrenta, digamos, me hace más vulnerable, ¿no? Como veíamos en el encuentro anterior. Bueno, acá justamente la equidad en los riesgos habla de que el derecho a la salud también se relaciona con garantizar esta protección y reducción de los riesgos. Y finalmente subraya una tercera esfera que es la equidad en el acceso a la información. Y acá lo que Mario va a decir es que el acceso a la información pertinente, comprensible, es necesario para que la gente tenga amplia participación, pueda acceder, digamos, al conocimiento y poder cuidar este acceso al saber, al conocimiento, a la información, habla concretamente de una mayor participación en el cuidado de la salud individual y también colectiva. No es lo mismo tener herramientas y estar empoderado para poder protagonizar el cuidado de la salud que quedar subsumido, digamos, a las prescripciones de terceros o simplemente no contar con ningún tipo de información y quedar entonces mucho más expuesto. Esta equidad en la información y en la distribución del saber y del poder en salud remite eso, al acceso a información comprensible sobre la prevención y tratamiento oportuno de los problemas de salud, a la generación de canales concretos para que la población, digamos, los individuos y las comunidades puedan participar y puedan ir construyendo colectivamente la salud. Bueno, han sido varios los temas, no es sencillo integrarlos. Nos quedan algunos temas por fuera que este año no pudimos abordar, pero bueno, no va a faltar oportunidad a lo largo de todos los años que le quedan de carrera para poder profundizar en estos mismos temas, seguir haciéndose preguntas. Solo a modo de síntesis, nada, pensar que
que como futuros profesionales médicos están frente a un gran desafío porque hoy la salud, ya lo vienen viendo desde que ingresaron a la carrera, no remite solo a la ausencia de enfermedad. Hay que garantizar, hay que pensar, digamos, el rol de la medicina en relación a la promoción de la salud. Y esa promoción de la salud tiene que vincularse también no solo con lo médico asistencial, sino con, como decíamos recién, la promoción de sistemas de protección que garanticen que la gente no esté expuesta a los peligros que venimos describiendo en los últimos encuentros. Bueno, les mandamos un abrazo y gracias por llegar hasta acá.